Ay, mis chismosos empedernidos. Pero qué energía la que se respira hoy en su canal de confianza para el chisme de calidad. ¿Están listos para un viaje al corazón de la farándula turca, un recorrido lleno de giros inesperados, emociones a flor de piel y, por supuesto, muchísimo drama del bueno? Porque hoy no vamos a simplemente comentar una noticia, hoy vamos a deconstruirla. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada mirada que nos ha llevado hasta este punto culminante. Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan el 7 de junio de 2025. Ya sé, el impacto inicial ha sido devastador para algunos, eufórico para otros. Pero antes de que empiecen a escribir sus cartas de amor o de odio, que me las pueden mandar, me encanta leerlos, respiren hondo y acompáñenme en este análisis exhaustivo. Primero contextualicemos la magnitud de este evento. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son simplemente dos actores guapos y talentosos. Son un fenómeno. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Senkalkam trascendió las fronteras turcas y se convirtió en un éxito global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. La química que desprendían como Eda y Serkan era palpable, real, incendiaria. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de tensión sexual era un deleite para los fans. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo del shippeo enloqueció. El hashtag #Anker se convirtió en un grito de guerra, una declaración de amor colectivo a esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente el verano de 2021, cuando las redes sociales estaban inundadas de fotos de Hande y Kerem disfrutando de sus vacaciones en las Maldivas. Eran la definición de perfección. Atardeceres románticos, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa cogidos de la mano, todo era perfecto. Los fans estábamos viviendo un sueño a través de sus fotos y vídeos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida, ¿para qué nos vamos a engañar? El paraíso no duró para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir los rumores de crisis. Pequeñas señales como la falta de fotos juntos en sus redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas y, lo peor de todo, la ausencia de likes mutuos en Instagram. El infierno para cualquier shipper. Finalmente la bomba explotó. Hande y Kerem habían roto. Fin del cuento de hadas. El dolor y la decepción se apoderaron de las redes sociales. El hashtag #Anker estaba muerto. Los fans se dividieron en bandos, los que culpaban a Hande, los que culpaban a Kerem, los que creían que era una estrategia de marketing, un verdadero caos. Las razones oficiales de la ruptura nunca se confirmaron, pero los rumores apuntaban a una combinación de factores, presiones laborales, agendas incompatibles, diferentes prioridades y, como siempre, la omnipresente sombra de los celos. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se centraron en sus carreras. Hande protagonizó la serie Bambaşka Biri, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Kerem, por su parte, dio el salto a Hollywood participando en la serie Last Light y abriendo nuevas puertas en el mercado internacional. Sin embargo, a pesar del tiempo y la distancia, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans de #Anker seguían analizando cada movimiento de Hande y Kerem en busca de señales de reconciliación. Cada like en redes sociales, cada comentario encriptado, cada coincidencia en eventos públicos era interpretada como una prueba de que el amor entre ellos seguía vivo. Y ahora, después de años de rumores y especulaciones, la confirmación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan. Un milagro. Un sueño hecho realidad. El resurgimiento del #Anker. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó durante estos últimos meses para que Hande y Kerem decidieran darle una segunda oportunidad a su amor? Según mis fuentes, que repito son de lo más fiables, Hande y Kerem empezaron a reconectar a finales de 2023. Al parecer, un amigo en común los invitó a una cena y aunque al principio se mostraron reacios, finalmente aceptaron. La cena fue incómoda al principio con silencios incómodos y miradas tímidas. Pero poco a poco la tensión fue disminuyendo y empezaron a hablar. Recordaron los buenos momentos que habían vivido juntos, se rieron de sus errores y se disculparon por el daño que se habían causado mutuamente. Después de esa cena, empezaron a verse con más frecuencia. Quedaban para tomar café, para pasear por el parque, para ver películas en casa. Poco a poco, la chispa volvió a encenderse.
Según me cuentan, Kerem se dio cuenta de que había cometido un error al dejar ir a Hande. La extrañaba profundamente y se arrepentía de no haber luchado más por su relación. Hande, por su parte, también había reflexionado sobre sus errores y estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. La propuesta de matrimonio, como ya les conté, fue de lo más romántica. Kerem alquiló un restaurante con vistas al Bósforo, el lugar donde tuvieron su primera cita. Decoró el lugar con flores y velas y contrató a un violinista para que tocara su canción favorita. Cuando Hande llegó al restaurante, se quedó sin palabras. Kerem la estaba esperando con un ramo de rosas rojas y una sonrisa radiante. Se arrodilló, le mostró el anillo de compromiso y le preguntó si quería casarse con él. Hande, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. La fecha de la boda, el 7 de junio de 2025, fue elegida por ambos. Querían que fuera un día especial, un día que simbolizara el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La ceremonia será íntima y privada, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Se espera que la lista de invitados incluya a algunas de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo estoy tan segura de todo esto? Pues, mis queridos chismosos, además de mis contactos de confianza, también tengo pruebas. Pruebas irrefutables. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande fue vista saliendo de una joyería de lujo en Estambul. Llevaba un bolso de mano de una marca exclusiva y parecía estar muy contenta. Los paparazzi intentaron fotografiarla, pero ella logró esquivarlos y subirse a su coche rápidamente. Unos días después, Kerem fue visto comprando un traje elegante en una boutique de alta costura. También parecía estar muy contento y sonreía constantemente. Y por si esto fuera poco, hace unos días, la madre de Hande publicó una foto en su Instagram con un mensaje encriptado que parecía confirmar la noticia del compromiso. La foto mostraba un ramo de flores blancas con un anillo de diamantes escondido entre ellas. El mensaje decía: el amor siempre encuentra el camino. Clarísimo. Pero más allá de las pruebas y los rumores, lo más importante es que esta noticia nos demuestra que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son posibles y que a veces el destino tiene planes inesperados para nosotros. Hande y Kerem son un ejemplo de que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, el amor puede triunfar. Y ahora, vamos a hablar de lo que realmente importa en el salseo. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Hande y Kerem están hechos el uno para el otro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los haters. Siempre hay gente que no está contenta con nada y que va a criticar todo lo que Hande y Kerem hagan. Pero no les hagamos caso. Ignorémoslos y celebremos el amor. Porque al final del día, el amor es lo que importa. Además, quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje a Hande y Kerem. Chicos, si están viendo esto, felicidades. Les deseo toda la felicidad del mundo y espero que su matrimonio sea duradero y lleno de amor. Y por favor, invítenme a la boda. Prometo portarme bien y no revelar ningún secreto, bueno, casi ninguno, caraguiño. Y ahora, para terminar, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan el 7 de junio de 2025. Esta noticia ha causado un revuelo en las redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones. Su historia de amor es un ejemplo de que las segundas oportunidades son posibles y de que el amor verdadero puede triunfar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan enterado de todo el salseo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo y de compartir este vídeo con todos sus amigos. Que se enteren de la bomba. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas. Siempre hay algo interesante que contarles. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a ustedes, mis queridos chismosos del Internet, por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hago esto y me encanta compartir mi pasión por el mundo del espectáculo con ustedes. Son los mejores. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten, armen el drama. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y hasta la próxima.
Adiós. Y recuerden, mantengan los oídos abiertos, porque el chisme nunca duerme. Mua.